La computadora secreta de Poppy Playtime Chapter 3 nos ha revelado un nuevo video. Vamos a verlo. ¡Let's go! Muy bien, al momento de nosotros irnos a la computadora secreta, nos aparece un mensaje repentino nada más al empezar. El contenido del mensaje nos dice que la terminal ha sido bloqueada. Esta máquina tiene credenciales de seguridad no válidos o faltantes. Favor de contactarse con su administrador para obtener una reimagen de su máquina. Este mensaje impide que podamos acceder a las carpetas y cámaras que hemos visto en videos pasados, lo cual significa que se cumplió aquello que nos advirtió nuestro informante, donde la conexión iba a ser descubierta tarde o temprano, eliminando así toda evidencia que involucra a Playtime Co. con la experimentación científica hacia personas inocentes. Pero este mensaje está incompleto, porque si nos vamos a la cuenta oficial de Mob Entertainment, podremos ver que existe un largo código en la parte superior del mensaje. Dichos códigos pertenecen a un sistema de números hexadecimales, las cuales al convertirlos en códigos ASCII, obtendremos esta combinación de letras. A este punto te estarás preguntando, vale, pero ¿para qué me sirve tener todas estas letras en desorden? Pues resulta ser que estas letras pertenecen a un video secreto del canal de Mob Entertainment, las cuales al utilizar la dirección estándar que utiliza YouTube para todos los videos existentes, seguido de las letras que acabamos de obtener, conseguiremos de forma exitosa el nuevo video no listado denominado Catnap Recall, y cuyo contenido es el siguiente. What's the time? Playtime! S-M-I-L-E every day! When you are down and out, don't even frown and pout. The Smiley Players here to say S-M-I-L-E every day! The wind's really scary. I can't sleep. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap. Please help us! Sleep, sleep, sleep. Todos ya conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime, pero ¿están tus hijos a salvo del último juguete de Playtime Co.? Lo que estás viendo ahora son los Smiling Critters de Playtime Co., una serie limitada estilo cartoon con el objetivo de celebrar el lanzamiento de los juguetes con dicho nombre. Sin embargo, ambas ahora se enfrentan contra el fuego debido a la inclusión de un miembro clave. Este es Catnap. Así como los otros de su tipo, puede estirar de su cola y... parece inocente, ¿verdad? Sin embargo, padres de todo el país reportan que sus hijos experimentan extrañas y agresivas pesadillas con mucha frecuencia, al encontrarse cerca del peluche sonriente Catnap. Ahora con esta creciente controversia, Playtime Co. ha anunciado la retirada de todos los juguetes Catnap de la gama de los Smiling Critters. Su imagen ha sido removida de todo el material promocional, pero el daño ya está hecho. ¿Su desaparición será así de fácil? La causa exacta de estos incidentes sigue siendo un misterio, pero solo hay una cosa que parece ser cierta. Tus hijos no están seguros con Catnap. Como habrás visto, el video trata de un noticiero que informa la situación actual con el peluche Catnap, las cuales se encuentra en serios problemas por culpa de que el muñeco provocaba pesadillas constantes a todos los niños al momento de dormir. Esto es algo de lo que nos estuvieron hablando en un reporte anterior, donde los trabajadores se preguntaban por qué no salía la limpia niebla con olor a lavanda, que es el mismo que sale en el video del noticiero, como normalmente debería ser, mientras que en su lugar
hogar salía humo rojo como principal causante de las pesadillas y que ni siquiera los propios trabajadores sabían la causa exacta como mencionaba dicho reporte. Esto es algo que me resulta sospechoso en el sentido de por qué los peluches de Catnap están liberando humo rojo. Si bien sabemos que el monstruo morado, alias Teodoro Granville, tiene esta habilidad de expulsar humo rojo, no tendría sentido que los muñecos que se venden al público también lo hagan. Si tuviese que teorizar, me atrevería a decir que existen dos versiones idénticas del peluche de Catnap. Uno es dedicado para venderse al público casual con el aromatizante lavanda del cual los trabajadores honrados e inocentes conocían, mientras que el otro peluche era de uso exclusivo en Playcare, utilizado contra los niños huérfanos, las cuales de alguna manera ambos peluches se confundieron al momento de comercializarlos, haciendo que para algunas personas les llegase la versión con humo rojo que generaba pesadillas a los niños. Y como ambos estaban mezclados, optaron por descatalogar todos los muñecos Catnap. Algunos podrían hacerse la pregunta, vale, pero ¿para qué usar los peluches de Catnap con humo rojo contra los huérfanos si pudiesen usar al monstruo morado o al muñeco viviente? Pues hay que tener en cuenta que eran muchos niños huérfanos que iban a ser experimentados científicamente. Y el monstruo viviente Catnap es uno solo, por lo que para agilizar el trabajo se utilizan los peluches de humo rojo, mientras que él anda ocupado en otro lado. Esto también resuelve otro problema referente a los niños que todavía le tenían miedo al monstruo morado, pero que no le tendrían miedo a la versión peluche, facilitando así el proceso de experimentación. Al principio pensaba que el humo rojo podría tratarse de un error al tratar de crear el aroma lavanda, pero la evidencia mostrada en la computadora secreta me da la sensación de ser algo hecho a propósito. A estas alturas me estarás preguntando, ¿pero por qué necesitan generar pesadillas? ¿Qué gana la fábrica de Playtime Co. haciendo todo esto? Porque los científicos desde muy temprano están utilizando el miedo para destruirlo psicológicamente, para que una vez que se conviertan en monstruos vivientes no se rebelen y sigan obedeciendo, porque de lo contrario usarán el gas para castigarlos. Por esa razón, en el documento de Claire Harper, la huérfana Mary Payne estaba teniendo pesadillas muy fuertes, no solo por el humo rojo, sino para inducirle el miedo necesario que impida irse en contra de Playtime en algún momento. Ya que no hay peor castigo que te recuerden tus mayores miedos, tus mayores debilidades, una y otra vez. A todo esto, tenemos que recordar que esto era lo último en relación a la computadora secreta y que ya fue confirmado por los desarrolladores, por lo que esto parece indicar que estamos cerca de conocer el full tráiler del juego. Y ese sería el video con respecto a la finalización de la computadora secreta de Poppy Playtime Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Catnap fue descontinuado, pero tranquilos, porque aún nos queda la araña madre.